Bueno, qué silencio. Bueno, vamos a empezar con el teórico de hoy. Yo les voy a hablar del metabolismo del calcio y el fósforo. Nosotros ya hemos visto a estos dos elementos en distintas situaciones durante la cursada, ¿no? Y el calcio, por ejemplo, lo hemos visto que era imprescindible para las secreciones, ya sea de neurotransmisores, de hormonas. Lo vimos como imprescindible también en la contracción muscular, en la conducción nerviosa, en la exocitosis, en el proceso de coagulación, lo vimos participar, en la activación enzimática, y sabemos que es un segundo mensajero por el cual hormonas y neurotransmisores ejercen sus efectos. También el fósforo lo hemos visto, quizás con un rol no tan relevante a simple vista, en el metabolismo energético, ya que nosotros almacenamos la energía a través de enlaces fosfatos en el ATP, en la posición gamma del ATP. Lo vimos también participar en la señalización intracelular a través de lo que es la fosforilación y desfosforilación de enzimas como mecanismo de transducción de señales. También cumple una función estructural. Nosotros tenemos fosfoproteínas, fosfolípidos, constituyendo los distintos compartimentos celulares. Y también vimos el rol del fosfato, en sus dos formas, monoácida y diácida, como regulador del pH, como un buffer amortiguador del pH, principalmente a nivel de los líquidos extracelulares, a nivel sanguíneo. Bueno, por todas estas funciones que estos dos elementos cumplen, se imaginarán que es imprescindible poder controlarlos o mantenerlos en una condición dentro de ciertos rangos para que todo esto pueda seguir ocurriendo, ¿no? Pero digamos que el mayor reservorio de calcio y fósforo se encuentra, y ustedes lo saben bien, en el hueso. A pesar de todas esas funciones que mencionamos hoy, la mayor cantidad de calcio y fosfato se encuentra en el hueso, formando los cristales de hidroxiapatita, que es el componente mineral del hueso. Y ahora vamos a ver en un ratito un poquito más acerca de lo que es la formación ósea y cómo intervienen estos cristales, ¿no? Eso hace que la cantidad total de calcio para un individuo de 70 kilos sea aproximadamente 1 kilogramo. Ese calcio, de todo ese calcio que poseemos, solo 1 gramo es el que está en todo el medio extracelular. Y es el que vamos a tratar de conservar de manera constante. La concentración en el plasma oscila entre 2,2 y 2,6 milimolar y está en su mayoría en forma libre, 45%, y otro 45% está unido a proteínas, y a pequeños aniones hay un menor porcentaje. Por otro lado, el fosfato, fíjense que tenemos en total 600 gramos en todo el organismo, también muchos de ellos dentro de los cristales de hidroxiapatita, y una cantidad mucho menor en los tejidos blandos y en los espacios extracelulares. Otra vez es muy inferior a la cantidad que se encuentra formando el hueso. Su concentración va de 0,8 a 1,5 milimolar. Y acá otra vez tenemos el 50% libre, el 40% unido a iones como sodio, calcio, magnesio, y un menor porcentaje unido a proteínas. Muy bien. ¿Cómo es el metabolismo diario del calcio y del fosfato? Ustedes saben que el calcio se encuentra en los alimentos, fundamentalmente en los lácteos, y se
recomienda, o deberíamos ingresar aproximadamente 1000 miligramos de calcio por día. Bueno, como les decía, fundamentalmente en los lácteos. De esos 1000 miligramos diarios que entran por día, en el intestino, fíjense, se van a absorber solo la mitad, 500 miligramos, que van a pasar al espacio extracelular. ¿Cómo es este proceso de absorción que pareciera poco efectivo, ¿no? O sea, solo la mitad de esta cantidad está siendo absorbida. Bueno, el proceso, la absorción se produce por dos mecanismos que van a depender de la cantidad de calcio que se encuentra en la luz tubular luego de la ingesta. Si la cantidad de calcio de la dieta es baja, el transporte se realizará del calcio en el epitelio intestinal a través de un mecanismo transcelular. Si el contenido de calcio de la dieta es alto, lo hará por un mecanismo paracelular. En general, con buen contenido de calcio en la dieta, en un 50-70% será el transporte paracelular el que va a primar. Pero es el transcelular, como vamos a ver después, el que necesita estar regulado en el caso de que se necesite mayor absorción. La vitamina D, que va a ser uno de los que le regula, actuará sobre el mecanismo de transporte transcelular. Como se indica en este esquema, fíjense, el calcio que está en concentraciones milimolar o más en la dieta, y está en concentraciones nanomolares en el intracelular de la célula epitelial intestinal, va a entrar a favor del gradiente de concentración. Y lo va a hacer a través de estos canales, los TRPV, en particular la isoforma 6. Estos TRPV son los receptores de potencial transitorio de tipo valinoide, no importa, TRPV. Son canales de calcio que generan un pequeño potencial, no son voltaje dependientes, o sea, no se abren por voltaje, y permiten la entrada de calcio. También no se descarta que haya otros mecanismos por los cuales el calcio entre a la célula epitelial intestinal. Lo que va a pasar una vez que el calcio ingresa a la célula es que va a haber una proteína que se llama calvindina, o proteína fijadora de calcio, que se va a encargar de mover el calcio desde el borde apical hacia el vaso lateral. Esto va a ayudar, por un lado, a disminuir o a mantener el gradiente a favor de la difusión del calcio, porque el calcio que entra se va a quelar con la calvindina, y además lo va a trasladar hacia el lado vasolateral, digamos. Allí sí vamos a necesitar transportes activos para poder sacarlo, porque ahora lo tenemos que llevar a la sangre, en donde otra vez el calcio vuelve a estar elevado, y entonces van a ser una bomba de calcio del tipo a la calcioatepeasa de sarcolema, PMSA, el subtipo 1B, y el intercambiador sodio-calcio, que se van a encargar de extruir el calcio hacia la sangre. Lo hace en su mayoría la bomba de calcio y en una menor proporción el intercambiador sodio-calcio. Muy bien, así es la absorción a nivel intestinal del calcio. Y acá un breve recordatorio para que estén alertas, porque estos canales, los TRP, van a surgir en distintos temas que vayan a desarrollar de aquí en más. Fíjense que hay distintos tipos. Yo les mostré un TRPV valinoide, pero hay muchos subtipos. ¿Y por qué se los presento? Porque fíjense que van a estar o van a ser importantes en todo el aparato nervioso somatosensorial, porque son receptores para distintas dolor, la temperatura, frío, calor. Así que lo vamos a ver posteriormente. Fíjense, tenemos el TRPV6, en la absorción intestinal, como vimos recién, pero ahora vamos a ver que en la absorción o reabsorción que se realiza a nivel renal, también vamos a tener un TRPV5. Y esto me va a permitir la movilización del calcio. Pero también usan TRPVs, estos canales,
de calcio distintas células óseas, como los osteoblastos, los osteoclastos, condrocitos, y también lo vamos a ver en neuronas. Muy bien, entonces se absorbió ese calcio. ¿Por qué va a ser poco el calcio absorbido? Bueno, porque el mecanismo transcelular va a tener una saturación. No voy a poder absorber todo lo que venga en la dieta. Por eso después vamos a ver cuando se necesita suplementar calcio por falta de por más que se suplemente con mucho calcio, esto no es directamente proporcional a la cantidad que pueda ser absorbido, porque vamos a tener como un transporte máximo de alguna manera para el calcio. Pero si nosotros tenemos en cuenta cuánto calcio se eliminan por heces, vemos que el calcio eliminado por heces es mayor a lo remanente del calcio de la dieta. Acá nos quedarían 500 miligramos para ser excretados por heces. Pero, ¿qué es lo que contribuye a esto? El calcio que aparece en las secreciones que se vuelcan a el tracto gastrointestinal, secreciones pancreáticas, secreciones de las distintas glándulas, la vesícula biliar y demás. Como también tienen calcio, ese calcio es el que colabora en dar esta gran cantidad de calcio que aparece en las heces. Fíjense, de los 1000 miligramos día termino excretando 825 miligramos día. Bueno, ¿qué pasa con el calcio que está en el medio extracelular? Bueno, eventualmente va a llegar a nivel del riñón y en el riñón se va a filtrar. Pero se van a filtrar alrededor de 10.000 miligramos por día, pero la gran mayoría se va a reabsorber. Fíjense, de 10.000 miligramos día, 9.800 se reabsorben. Por ende, lo que se elimina por orina es una pequeña cantidad. Si ustedes se fijan, este balance neto es cero, o sea, de los 1000 miligramos día que estoy ingiriendo, 800 y algo lo elimino por heces y unos 1000 y algo, 825 por heces y 175 por orina. Entonces estamos ante la situación no de un niño ni de un anciano, en donde el balance neto del calcio debe ser cero. En el niño deberá ser negativo porque habrá una retención de calcio, y en el anciano, durante la vejez, este balance está a favor de la pérdida de calcio, se pierde más calcio de lo que se ingresa. Muy bien, el mecanismo, como yo les comenté hoy, de absorción o de reabsorción que se da en el túbulo contorneado distal del calcio en el riñón es también a través de, acá tenemos la luz, de un TRPV, pero otra isoforma, la TRPV5, una calvindina, que también no les comenté, pero la otra era calvindina 9K, y esta es 28K, otras isoformas, y también una bomba de calcio, PMSA 1B en vez de 1A, y el intercambiador sodio-calcio, extruyendo a calcio hacia el medio, hacia el extracelular. Muy bien, así que el mecanismo de reabsorción renal es el mismo. Pero ¿qué sentido tiene toda esta movilización de calcio si yo no me voy a quedar con nada de calcio? Bueno, esta movilización de calcio diaria se realiza para tratar de renovar el calcio de los huesos, de tal manera que si yo ingiriera calcio radioactivo, eventualmente ese calcio aparecería depositado en los huesos. El calcio, y vamos a ver el fosfato, también necesitan ser renovados de la estructura ósea. Muy bien, vamos al fosfato. De manera similar ingresamos, quizás un poco más. Les quiero comentar que cuando vayan a los libros para estudiar este tema, los libros difieren acerca de las cantidades. Tampoco necesitamos, o sea, no es importante que ustedes conozcan qué cantidades, pero sí la proporción
de tanto de calcio y fosfato que se elimina por heces y por orina, porque vamos a ver que eso es bien distinto, ¿no? De lo que se ingiere en la dieta de fosfato, acá dice 1400 miligramos a nivel intestinal. Fíjense que acá el panorama cambia, es mucho mayor la absorción intestinal de fosfato que de calcio, ¿no? Proporcionalmente. Y va a pasar a formar parte del medio extracelular y también va a estar en los tejidos blandos. Fíjense otra vez a nivel del fosfato, tenemos otra vez los dos mecanismos de absorción intestinal y también depende de la cantidad de fosfato en la dieta. A bajo fosfato en la dieta, otra vez el mecanismo es transcelular y es paracelular cuando hay alto fosfato en la dieta. En el caso del transcelular, lo que facilita la entrada de fosfato a la célula epitelial intestinal es un cotransporte sodio-fosfato. Es sodio-fosfato, la isoforma 2B. Esto va a ingresar al fosfato y el fosfato, por un mecanismo que aún desconocemos, sale del intracelular hacia la sangre y también requerirá un gasto energético para extruir ese sodio que ha entrado por el cotransportador. Este cotransportador es un activo secundario, necesitará la bomba de sodio para extruir el sodio. Así que este es el mecanismo de absorción intestinal. Eso hace que, bueno, se eliminen otra vez, como nos pasaba con el calcio, hay una eliminación mayor. Si yo absorbí 1100, me quedarían 300, pero hay mayor eliminación por heces de fosfato, producto del fosfato que se incorpora por las secreciones. Otra vez, el fosfato va a ser filtrado a nivel renal y reabsorbido también, pero ahora en una menor proporción, de tal manera que elimino la gran mayoría del fosfato ingresado por vía urinaria y no por las heces. Esto es una diferencia con el metabolismo del calcio. El mecanismo de absorción del fosfato a nivel renal otra vez es similar a lo que realiza el epitelio intestinal, cambiando las isoformas del cotransporte sodio-potasio que utiliza. Acá se utiliza el sodio-fosfato 2A o el sodio-fosfato 2C. Era el 2B el que usaba el epitelio intestinal. Entonces por acá ingresa y como ven no sabemos cuál es el mecanismo que transporta ese fosfato hacia la sangre. Muy bien. Y por supuesto, el fosfato, como les comentaba hoy, va a permitir el recambio del fosfato almacenado en el hueso. Fíjense que este proceso, para este individuo, que ya les digo, no está creciendo ni está envejeciendo, el balance neto es 0. O sea, hay 210 miligramos por día de fosfato que se incorporan al hueso y 210 miligramos por día de fosfato que salen del hueso, que se renuevan del hueso. Muy bien, pero repasemos un poquito la estructura del tejido óseo. El tejido óseo está compuesto por por una matriz extracelular, que es el osteoide, compuesta en un 90% por colágeno tipo 1, y hay otras proteínas que van a ayudar a la fijación del calcio, por ejemplo, y de la formación de los cristales. La osteocalcina, que fija los cristales de hidroxiapatita, la osteonectina, hacen de puente entre los cristales y el colágeno. Esto sería el osteoide o matriz extracelular inorgánica, acelular, mientras que los componentes celulares son los osteoclastos, que se van a encargar de la resorción ósea,
que son estas células que vemos acá sobre la superficie, que tienen un precursor hematopoyético, son parientes de los macrófagos, y los osteoblastos y osteocitos serían los otros dos tipos celulares que tienen como derivan de células mesenquimatosas. Acá tenemos los osteoblastos, los osteocitos, aquellos osteoblastos atrapados en la matriz, los osteoblastos que se van a encargar fundamentalmente de la formación del osteoide, o sea, de la síntesis de colágeno y estas otras proteínas necesarias, y también de la mineralización, o sea, del depósito de los cristales sobre la matriz de colágeno. Los osteocitos van a estar controlados por el osteoblasto, van a estar en contacto con ellos y van a saber qué está pasando en la superficie del hueso a través de los canalículos. Se ha propuesto, y ahora vamos a ver qué es esto de que podrían funcionar como mecanostatos o dar señalización de alguna manera, teniendo en cuenta cómo está el hueso internamente en cuanto a su estructura y si se necesita algún recambio o alguna modificación. Intercambian calcio con ellos, secretan factores de crecimiento. Vamos a ver ahora todo lo que estas células secretan para poder comunicarse entre sí. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener bien claro es que el proceso de resorción y formación ósea es un proceso continuo. Todo el tiempo se están destruyendo pequeñas regiones de nuestros huesos y formándose nuevamente. Y esto se hace de una manera muy coordinada. Si esta acción de resorción y formación no estuviera bien coordinada, tendríamos problemas. Para ello se hablan de unidades, unidades multicelulares básicas que están formadas por el conjunto de osteoclastos y posteriores osteoblastos que se van a encargar de la reparación de la zona que se ha destruido, digamos. Por lo menos dicen que hay, en cualquier momento de nuestra estructura, hay 1 millón de estas unidades multicelulares básicas, que son la coordinación de osteoclastos y osteoblastos. Muy bien, ¿cómo va a ser ese proceso de remodelación ósea? Nosotros en condiciones quiescentes o de reposo vamos a tener una capa de células, los osteoblastos, que van a estar de manera pasiva, digamos, recubriendo el hueso mineralizado. Pero en algún momento, por alguna señal, que vamos a ver cuál puede ser, se va a producir la activación. Los osteoblastos se van a abrirse, van a correrse y dejar el lugar donde van a comenzar a fijarse los osteoclastos. Osteoclastos que van a realizar el proceso de resorción o destrucción, pero a continuación serán los osteoblastos que vendrán a generar otra vez la matriz osteoide, finalmente en un paso posterior la mineralización de esa matriz osteoide para finalmente terminar con un hueso renovado, digamos, en su estructura. Vamos a ver con un poquito más de detalle cómo es este accionar de estas células óseas. Y acá tenemos el osteoclasto. Y el osteoclasto, cuando el tejido óseo le ofrece esta señal, dada por estos circulitos que ustedes ven acá, que son las vitronectinas, esos van a señalizar, de alguna manera, van a ser reconocidos por integrinas que tiene el osteoclasto, y estas integrinas, este sello que se forma entre las vitronectinas y las integrinas, va a permitir formar un espacio en donde va a ocurrir el proceso de resorción. Esto nos conviene, nosotros no podemos, tenemos que hacer resorción en zonas discretas,
que estén bien acotadas. Bueno, y esto lo da este sello que se produce y esta laguna, en donde se encuentra el borde en cepillo del osteoclasto, que va a provocar la resorción ósea a través de la acidosis provocada por una bomba de protones que se encuentra en el borde en cepillo, bomba que va, por supuesto, a hidrolizar ATP, pero va a tomar los protones previos del dióxido de carbono, de la reacción del dióxido de carbono y agua. Por eso acá tenemos una anhidrasa carbónica y un transportador clorobicarbonato que me va a permitir la entrada o la salida, mejor dicho, del bicarbonato remanente. O sea, el dióxido entra, dióxido de carbono más agua me va a dar el protón para que la bomba lo extruya a este espacio, y el bicarbonato restante que se va a salir del osteoclasto por el intercambiador clorobicarbonato. Muy bien, por un lado, este medio ácido me va a permitir destruir las estructuras de la matriz osteoide, o debilitar las uniones de los aminoácidos del colágeno. Además tenemos esta fosfatasa ácida resistente a tartrato, TRAP, que también va a liberarse, y fíjense, es una fosfatasa que puede actuar en un medio ácido, que es no siempre las enzimas pueden actuar en este medio, ¿no? Esto por un lado, pero para poder destruir realmente, y esto básicamente me va a destruir la parte mineral ósea, para poder destruir las fibras de colágeno yo voy a necesitar proteasas. Las proteasas van a estar dadas o van a ser aquellas contenidas en los lisosomas. Dentro de estas proteasas, una de las más importantes que lleva a la destrucción de la matriz extracelular es la catepsina K. Entonces, a través de estos procesos, el osteoclasto realiza la resorción en este espacio limitado. Van a ver que cuando esto acaba, el osteoclasto puede mudarse a un próximo lugar para continuar con este proceso. ¿Alguien me puede decir a quién pertenecen estas pinturas? Afiches. Trabajaba en el Moulin Rouge de París. ¿Nadie sabe? Bueno, estas pinturas pertenecen a Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec padecía de una enfermedad que se llama pignodisostosis. Y esta enfermedad, que es muy rara, como dice allí, tenía un trastorno en el crecimiento óseo. Y ese trastorno en el crecimiento estaba dado por una mutación en el gen que codificaba la catepsina. De tal manera que no llevar a cabo correctamente el proceso de resorción ósea trae importantes trastornos a nivel del esqueleto y de la... Muy bien, acá tenemos nuevamente el osteoclasto realizando la resorción ósea, pero fíjense que tenemos, o están acá, los osteoblastos que van a acompañar este proceso de resorción, listos para la formación ósea. Estos son los que... Y fíjense, porque esta acción tan coordinada que vemos de osteoblastos y osteoclastos están señalizadas por distintas moléculas que van a actuar a la manera de las citoquinas entre la comunicación de las células inmunes entre osteoblastos y osteoclastos. En realidad, algunas son citoquinas y, por ejemplo, se sabe que la interleuquina 6 es una de las señales liberadas por el osteoblasto para coordinar acciones con el osteoclasto. Pero hay acá alguien muy importante, el cual vamos a dedicarle un tiempo, que es el ligando RANK. Esta también es una citoquina que interactúa o es sintetizada por el osteoblasto y tiene sus receptores sobre el osteoclasto.
Entonces, para esta acción coordinada vamos a necesitar esta relación estrecha por muchas señales dadas. Y esperen que les voy a mostrar. Bueno, acá nos muestran un poco la estructura ósea, pero yo lo que quería ver es que ustedes puedan ver esto en movimiento. Acá tenemos los osteoclastos y los osteoblastos. Y lo que nos está contando es el descubrimiento del ligando RANK y su participación. Como ven, el ligando RANK está siendo secretado por estos osteoblastos. ¿Y qué van a hacer? Van a encontrar sus receptores sobre los osteoclastos, el receptor RANK. También el osteoblasto genera otra partícula, otra molécula, que es la osteoprotegerina, que son receptores solubles para el RANK ligando. Entonces, vamos a ver lo que pasa normalmente en el hueso. Acá tenemos los osteoblastos quiescentes, que en algún momento, ante alguna señal, comienzan a reorganizarse y activarse. Y ellos empiezan a liberar esto que ustedes ven acá, que es el RANK ligando. Ese RANK ligando se va a unir sobre los precursores de los osteoclastos, va a promover su fusión como célula multinucleada que es, y acá va a empezar el proceso de resorción. O sea, el proceso de resorción lo inicia el osteoblasto a través de sustancias que libera hacia el osteoclasto. Acá viene el osteoclasto destruyendo y rápidamente los osteoblastos comienzan con la reparación. Comienzan, acuérdense, primero formando el osteoide y luego la mineralización, la deposición de las sales de hidroxiapatita. Bueno, hasta aquí no hay problema, esto es lo que nos está ocurriendo continuamente en un montón de regiones de nuestro hueso en este momento. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en este caso después vamos a hablar del rol que tienen los estrógenos en este proceso de formación y remodelación, pero ya que está acá se los muestro. Fíjense, ¿qué pasa en la mujer posmenopáusica? La cantidad de RANK ligando excede a la cantidad de osteoprotegerina, de tal manera que voy a tener más RANK ligando, mayor activación de osteoclastos, mayor resorción, y los osteoblastos que no aumentan en consecuencia van a provocar una formación ósea insuficiente que no va a lograr recomponer toda la estructura. Entonces, fíjense cómo ahora la actividad osteoclástica está exacerbada. Y entonces, por más que vengan los osteoblastos a reparar, la fosa realizada es demasiado grande y los osteoblastos no lo pueden recuperar. Después vamos a... Estos videos habitualmente son de compañía farmacéutica, después vamos a volver por qué nos están contando esto. Seguramente que algo nos quieren vender. Ya les voy a contar qué. Bueno, fíjense lo que pasa con la estructura ósea, cómo se va debilitando por la falta del remodelamiento apropiado. Bueno, esperen un poquito que lo freno ahí. Sí. ¿Cómo? Esto es osteoporosis. Esto es producto de la osteoporosis. O sea, esto da como resultado la osteoporosis. Muy bien.
Entonces, como yo les decía, esta charla entre osteoblastos y osteoclastos tiene que ser muy precisa, porque si no puede pasar esto, puede pasar que haya mayor destrucción que formación. Y esa señalización que les mostré, en parte está dada por Rank ligando, no solamente es Rank ligando, y hay otras citoquinas, como la interleuquina 6, el Rank ligando. El Rank ligando es ligando al receptor activador del factor NF-kappa beta, es por la señalización que tiene, pero se conoce por Rank. La osteoprotegerina, factor estimulante de colonias de macrófagos. En esos pequeñas partículas que salían del osteoblasto no solo estaba el Rank ligando, había interleuquina 6 seguramente. Bueno, osteoprotegerina la vimos aparecer, balanceando la cantidad. La osteoprotegerina está para que no sea demasiado la cantidad de Rank ligando. Y también factor estimulante de colonias, de macrofágicas, porque es también este factor, así como en macrófagos, que lleva la proliferación de los precursores para formar. Entonces, el osteoblasto contribuye a esta señalización, a esta charla entre células, aportando estos factores. Pero el osteoclasto también libera algunos factores, como este SEMA4D, que no es, o sea, no es necesario que sepan todos, pero que sí sepan, y también la matriz ósea. La matriz ósea aporta TGF-beta 1, insulin growth factor 1, o sea que es más complejo que solo en Rank ligando esa interacción que me permite este remodelado correcto. Muy bien. ¿Qué activa o qué hace que en algún momento esos osteoblastos que estaban quiescentes se abran y comience allí el proceso de resorción? Bueno, podrían ser factores mecánicos. Ustedes saben que por ser bípedos y estar parados, la fuerza de gravedad ejerce sobre nuestros huesos y las inserciones musculares, el tejido óseo se va gastando de alguna manera. Por supuesto que si el peso es mayor, esto va a ser mayor. Y todos estos factores mecánicos van a hacer que se produzcan algunas alteraciones a nivel hueso que necesitan ser renovadas o recambiadas. Y por esto, y lo que sí no sabemos es cuál va a ser la señalización, pero factores mecánicos van a llevar a la activación de este proceso de remodelación. Pero hay factores no mecánicos, y eso lo vamos a ver ahora, porque vamos a ver hormonas que regulan este proceso de remodelación ósea, factores locales, la dieta, ciertas enfermedades también llevan a que exista este proceso de remodelación. ¿Cómo puedo averiguar en qué estado o cómo está esta persona respecto a su proceso de remodelación? Bueno, puedo estudiar componentes de estos procesos, tanto de la formación y resorción, a nivel del suero o en la orina. Y por ejemplo, cantidades elevadas de fosfatasa alcalina, que no comenté, pero bueno, así como fosfatasa ácida yo necesito para el proceso de resorción, para el proceso de formación, de nucleación y deposición de sales y demás, sobre la matriz osteoide, que es lo que hace el osteoblasto, se necesita una fosfatasa que es alcalina. El aumento de esta enzima me está hablando de que el hueso se está formando. Así también, bueno, en particular la fosfatasa alcalina ósea, osteocalcina o un péptido derivado del colágeno, todos estos se utilizan como marcadores de formación, mientras que los marcadores de resorción son esa fosfatasa ácido tartrato resistente, la TRAP, que largaba el osteoclasto, y distintas porciones de las moléculas de colágeno. También, si hay resorción importante, elevada o demasiada, aparecerá calcio en orina, aparecerá la prolina, hidroxiprolina, un aminoácido muy abundante que constituye el colágeno, y estos otros compuestos que también me pueden
hablar de cómo está el proceso, si está favoreciéndose la resorción o la formación ósea. Y bueno, tenemos un montón de hormonas que se van a encargar de regular este metabolismo del calcio y fósforo, dentro de las cuales las más importantes son la paratormona, la vitamina D, la calcitonina y una nueva que es el factor de crecimiento fibroblástico 23. Ambos, o sea, por lo menos estas tres hormonas, que son las más conocidas, regulan tanto el calcio como el fosfato. El FGF23 es principalmente regulador de la concentración de fosfato. Y lo que vamos a ver es que mientras dos de estas hormonas son hipercalcemiantes, o sea, aumentan la cantidad de calcio en sangre, solo la calcitonina lo va a disminuir. Y en cuanto al fosfato, vamos a tener hipofosfatemiantes, la paratormona, la calcitonina y el FGF, y el único que va a aumentar el fosfato en sangre es la vitamina. Aparte de estas hormonas, que son las que clásicamente van a ver vinculadas con el metabolismo del calcio y fósforo, que mencionamos hoy, fundamentalmente van a encontrar las tres primeras. La cuarta es una hormona que se está estudiando, pero, por ejemplo, el borón ya la menciona, es alguien que está creciendo en importancia, así que quiero que ya la empiecen a conocer. Además de estas, que yo les decía, las clásicas, vinculadas al metabolismo de calcio y fósforo, tenemos otras hormonas conocidas por ustedes que también regulan de alguna manera el calcio y el fósforo, como la hormona de crecimiento, las hormonas tiroideas, los glucocorticoides y los estrógenos y andrógenos. Así que vamos a ver cómo lo hacen. Pero bueno, no son la única función que tienen, por eso las dejamos en un apartado. Vamos con la paratormona. Bueno, la paratormona es, como dice allí, la hipercalcemiante por excelencia. Se genera en las células claras, en las células principales, perdón, de la paratiroides. Se genera ante una disminución en el calcio, para lo cual ella va a responder, como vamos a ver, con un aumento de calcio en sangre. ¿Y cómo se sensa, cómo la célula principal sensa este cambio de calcio? Es a través de un receptor de calcio que es un canal, no es un canal, es un receptor de calcio acoplado a proteína GQ. Esto es algo raro. Pareciera no ser un canal, sino un receptor acoplado a proteína G que sensa calcio. Lo que es raro en esta célula, que a diferencia de muchas otras en donde vimos que un aumento de calcio intracelular en general lleva a un aumento de la liberación porque favorece el proceso de exocitosis y se liberan así los neurotransmisores, en esta célula el aumento de calcio, acuérdense que PTH es hipercalciamiento, el aumento de calcio por una señal calcio dependiente intracelular que involucra tanto al calcio como a la PKC, inhibe la secreción de PTH. ¿Se entendió? O sea, en general hemos visto hasta ahora aumentos de calcio que llevan al aumento de secreción, porque el calcio se necesitaba para el movimiento de los microtúbulos y del citoesqueleto. En esta célula es de los pocos casos donde el aumento de calcio frena la liberación de PTH. Muy bien, entonces, como ven acá, cuando vamos a la curva negra, esto es velocidad de secreción o cantidad de PTH en función del calcio en el plasma, cuando el calcio en el plasma comienza a bajar por debajo de los 9-10 miligramos de decilitro, aumenta la secreción de PTH. En este caso se muestra esta curva
para que tienen los pacientes que tienen esta enfermedad, que es la hipocalciuria y hipercalcemia familiar. ¿Qué le pasa a estos enfermos? Es que tienen la curva desplazada hacia la derecha. Quiere decir que inclusive a concentraciones de calcio normales hay mucha cantidad de paratormona. Muy bien. ¿Qué va a hacer la paratormona? Bueno, ¿cómo se sintetiza? Ay, perdón. Se sintetiza a partir de un prepropéptido que va perdiendo, como muchas otras hormonas peptídicas, va perdiendo péptidos, los distintos estamentos, cuando pasa el retículo endoplásmico, cuando pasa por el Golgi, va perdiendo residuos hasta obtener la forma activa de la hormona. El gen de la paratormona tiene una región 5' de secuencias reguladoras por la vitamina A y la vitamina D. Quiere decir que estas vitaminas van a poder regular la expresión de la paratormona. Entonces, ¿qué es lo que hace la paratormona? Lo mostramos acá. La paratormona va a actuar a nivel del hueso y va a actuar a nivel del riñón. Va a estimular la reabsorción de calcio del túbulo contorneado proximal y distal. Va a inhibir la reabsorción de fosfato y va a favorecer la conversión de la vitamina D, que vamos a ver en un ratito. ¿Cómo hace el proceso? ¿Cómo actúa sobre el hueso? Porque tiene el osteoblasto un receptor de la PTH, que se llama PTH1R. Este receptor va a promover, cuando se una la PTH al mismo, un aumento de la liberación de RANK ligando y una inhibición de la síntesis por parte del osteoblasto de la osteoprotegerina, de tal manera que el efecto final va a ser más RANK ligando que osteoprotegerina y por ende activación del osteoclasto y resorción ósea. A través de este proceso, por aumentar la resorción, la PTH va a ser hipercalcemiante. Pero bueno, cuando se da de manera intermitente, la PTH puede llegar a provocar la proliferación de osteoblastos y tener un efecto sobre la síntesis ósea. Pero cuando se da de manera sostenida, esto es lo que pasa, aumento de la resorción ósea. ¿Cómo genera este aumento de la resorción, de la reabsorción del calcio y la inhibición de fosfato? Lo vamos, estimulando aquellos o inhibiendo aquellos mecanismos que llevaban a la reabsorción. En el caso del calcio, acuérdense que eran el TRPV5 más las bombas, más todo lo que me permitía, y los cotransportadores van a estar inhibidos en el caso de sodio fosfato, en el caso de la reabsorción de fosfato por parte de la PTH, ¿no? Muy bien, la otra hormona de la que tenemos que hablar es la vitamina D. La vitamina D la obtenemos en realidad de poca cantidad, porque no somos nosotros grandes consumidores de pescados. Si ustedes se fijan, son los pescados los grandes proveedores de vitamina D, aunque también los productos lácteos, pero mucho menor cantidad. Pero en realidad la vitamina D que nosotros vamos a necesitar, la vamos a obtener en su gran mayoría si es que estamos bien expuestos a la luz del sol, porque la luz solar nos va a permitir la transformación de una vitamina, un precursor de la vitamina, que se va a poder transformar en finalmente vitamina D.
Los niveles deseables de vitamina D están alrededor de los 30 nanogramos mililitro. Puede haber hipovitaminosis y puede llegar a haber insuficiencia de vitamina D cuando las cantidades de esta vitamina disminuye los 10 miligramos decilitros. La carencia de vitamina D, bueno, habitualmente, y acá me faltó un 0, los requerimientos de vitamina D son de alrededor de 1000 unidades arbitrarias por día. La verdad que nosotros no ingerimos los alimentos con suficiente cantidad de vitamina D y tampoco estamos expuestos al sol lo que deberíamos para obtener esta cantidad, con lo cual esto pasa a ser un gran problema, y ahora vamos a ver porque la vitamina D no solo va a estar implicada en el metabolismo del calcio, sino que tiene otras implicancias. El déficit de vitamina D ha llevado o provoca la enfermedad de raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos. Este déficit de vitamina D podría deberse a, bueno, falta de esta ingesta, falta de la exposición a la luz solar, pero también puede darse, por ejemplo, en los celíacos se da una falta de vitamina D por falta de absorción apropiada a nivel intestinal de los alimentos. Muy bien, la vitamina D es un derivado del colesterol, y allá vemos el 7-dihidrocolesterol que está allí, endógeno, por acción de las radiaciones ultravioletas a nivel de los queratinocitos. Lo que produce la luz ultravioleta es la ruptura de este anillo B de la estructura. Luego de esa ruptura, ven acá, desapareció el B, hay una isomerización, cambia de forma y se forma el colecalciferol o vitamina D3. Esta vitamina D3 va a seguir siendo procesada a nivel del hígado, donde se va a provocar la primera hidroxilación en posición 25, esta posición, para formar el 25-hidroxicolecalciferol. Esta es la forma de la vitamina D más abundante en sangre. Por eso cuando yo les mostré hoy esto acá, les puse 25 hidroxivitamina D3, porque es la que puedo medir en gran cantidad de sangre y la que utilizo para ver cómo están sus valores. Entonces esto a nivel del hígado se hidroxila, después a nivel sanguíneo, por nivel sanguíneo llega hasta riñón, donde se va a provocar la segunda hidroxilación. Esta es la 25 y acá está la hidroxilación en 1,25. Esta hidroxilación que se produce a nivel del riñón, está llevada a cabo por una ULF1-alfa hidroxilasa estimulada por la paratormona. Por eso hoy decíamos que uno de los efectos de la paratormona a nivel renal era aumentar la conversión de 25 a 1,25 vitamina D. También podemos obtener vitamina D D2 a partir del ergocalciferol de los vegetales, pero en mucho menor cantidad. Acá les vuelvo a mostrar este esquema, nada más que para decirlos, es lo que vimos hoy, la luz ultravioleta llevando a una forma de vitamina D. Recuerden que desde los queratinocitos al hepatocito al riñón, la vitamina D, por ser un esteroide, va a necesitar de una proteína transportadora de vitamina D, que es esta. Aquí está en el hígado provocándose la hidroxilación. Esto que ustedes ven acá con un montón de numeritos son el gen de la hidroxilasa que provoca esta hidroxilación. Hay en mitocondria y hay a nivel en retículo endoplasmático. Luego llega a riñón
y en el riñón se produce, acá está la otra hidroxilasa, que me va a dar el 1,25 vitamina D, la forma activa de esta vitamina. ¿Cómo actúa la vitamina D? Actúa como toda hormona esteroidea a través de un receptor ubicado a nivel nuclear que se denomina BDR, receptor de la vitamina D, que necesita a su vez de otro cofactor para actuar como un factor de transcripción. Los efectos, ¿dónde vamos a encontrar receptores de vitamina D? Para lograr los efectos, lo que llamamos los efectos clásicos de la vitamina D, los receptores de BDR van a estar en el epitelio intestinal, en el epitelio renal y otra vez en los osteoblastos. Esos van a ser los blancos de la vitamina D. Acuérdense, paratormona era solo en el epitelio renal y en los osteoblastos. La vitamina D, renal, osteoblastos e intestinal. Muy bien. Entonces, este era el esquema que teníamos con la paratormona, actuando en el osteoblasto y en el riñón. Y ahora agregamos, fíjense que acá está que la paratormona favorece o estimula la conversión de la 25-hidroxi en 1,25, porque estimula la hidroxilasa que lleva a esta conversión. Y ahora esta vitamina D activa va a aumentar la reabsorción intestinal, va a aumentar la reabsorción intestinal de calcio y va a aumentar la reabsorción de fosfato y de calcio a nivel renal. Y también el proceso de resorción ósea. Vamos a ir viendo cada uno de estos procesos. ¿Cómo es que aumenta la reabsorción intestinal de fosfato? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de estos cotransportes sodio-fosfato? Bueno, la vitamina D, unida a su receptor BDR, va a activar, va a aumentar la expresión de este tipo de transportadores para permitir la mayor reabsorción de fosfato. También regula este pasaje paracelular porque regula las uniones adherentes o que hay entre las células del epitelio intestinal, promoviendo una mayor entrada de fosfato. Esperen que me salté uno. Acá está. Eso era a nivel renal. Esto es a nivel intestinal. Fíjense, a nivel intestinal, la vitamina D se une a su receptor BDR, pero necesita de este otro cofactor para funcionar como un factor de transcripción. ¿Y qué va a aumentar? Va a aumentar la transcripción, por un lado, del TRPV6, por otro lado, aumentar la transcripción de la PMCA, de la bomba de calcio, y también, aunque no está en este esquema, aumenta la expresión de la calvindina. Entonces, favoreciendo o aumentando la expresión de todos esos transportadores, aumenta la vitamina D, el metabolismo o la absorción intestinal de calcio. Fíjense que acá también se dice que la vitamina D regula el transporte paracelular de calcio, modulando estas uniones. Entonces, lo renal ya lo vimos. Y ahora, ¿cómo actúa la vitamina D sobre el osteoblasto, sobre el hueso? La vitamina D va a tener un efecto parecido a lo que sucedía con la PTH, que de hecho la vemos acá. Aumenta la expresión de RANK ligando por sobre la expresión de osteoprotegerina. Y eso me va a llevar a la activación del osteoclasto y aumento de la resorción ósea. O sea, por este mecanismo, la vitamina D va a ser hipercalcemiante, porque aumenta la absorción intestinal, porque aumenta la reabsorción renal y porque aumenta la resorción ósea. Bueno,
Hasta acá estos serían los efectos clásicos de la vitamina D. Pero ¿qué pasó? Se vio que el receptor BDR está en casi todas nuestras células, pero fundamentalmente, o sea, no únicamente en epitelio intestinal, epitelio renal y osteoblastos. Está en la piel, en los queratinocitos, en las células de la próstata, mama, corazón, cerebro, monocitos, células inmunes. No solo que está presente el BDR en estas células, sino que también estas células tienen la 1-alfa hidroxilasa. O sea que ahora se propone que habría generación de vitamina D de forma local que de manera autocrina regularía el funcionamiento no solamente de estas células que mencionamos antes, sino de un montón de otras células. ¿Qué efectos tiene la vitamina D en esas otras células? Tiene efectos antiproliferativos, regula la función inmune, tanto de la inmunidad innata como de la adaptativa, regula la secreción de insulina por parte de las células beta, regula la secreción de renina. Así que esto ha ampliado un montón el espectro de la vitamina D y se hace mucho hincapié cada vez más acerca de los trastornos que los déficits de vitamina D podrían estar ayudando. Este es un esquema que muestra los efectos no clásicos de la vitamina D. Fíjense, acá tenemos los BDR, están los BDR en los macrófagos monocitos, y lo que lleva es a, por ejemplo, pueden inhibir o aumentar los ROS o las especies activas para destruir, por ejemplo, las partículas del patógeno que causa la tuberculosis. También está involucrada la vitamina D en la liberación de citoquinas por parte de los linfocitos T, CD4 y en la formación de inmunoglobulinas de los linfocitos B. En células de la mama, del colon, de próstata, la vitamina D unida a su receptor y su correceptor aumentan la expresión de P21 y P27, que son dos factores inhibidores de la transcripción. Inhibe la angiogénesis, induce la apoptosis. Por eso, la falta de vitamina D se la asocia con mayor propensión a cáncer, fundamentalmente a cáncer de próstata y algún otro cáncer también. Por otro lado, a nivel de la glándula paratiroides, esto vimos que la vitamina D lleva a la disminución de la PTH. ¿Por qué? Porque inhibe, o de alguna manera regula la alfa-1 hidroxilasa que me da el 1,25, la 1,25 vitamina D. Yo les decía que a nivel renal también, y a través de la modulación de la 1,25 de hidroxi, está vinculada la vitamina D con la secreción de renina, y por eso se la vincula con la regulación de la presión arterial. Y en el páncreas también regularía la secreción de insulina. Es por eso que, fíjense, cada vez más se vincula a esta deficiencia de la vitamina D con un montón de trastornos, como algunos porque provocar alteraciones del metabolismo del calcio me va a alterar todo lo que es señalizaciones que son calcio dependientes, ¿no? Pero en otros casos se podría vincular a aumento de la presión arterial, a las diabetes tipo 1 y tipo 2, etcétera. Así que son muchos los efectos, muchos de estos, muchos se han comprobado a nivel experimental, pero otros son asociaciones de las que se habla así de estudios epidemiológicos, ¿no? Muy bien.
Dentro de las clásicas, la que nos falta mencionar es la calcitonina, y esta hormona está expresada, o sea, hay un gen común que está procesado por en dos variantes distintas, ya sea en el cerebro o en las células claras de la tiroides. En las células claras de la tiroides, este gen, acá está la porción de calcitonina, se expresa dando un péptido y un péptido que es la calcitonina en 32 aminoácidos y otro remanente que vemos aquí. En cambio, en el cerebro, el mismo gen se procesa de otra manera, dando lugar al péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que tiene un potente efecto vasodilatador. Pero nosotros nos tenemos que enfocar a este, que es el que se va a provocar a nivel de la tiroides. ¿Cuál es el rol de la calcitonina? Hoy habíamos mencionado que era la única hipocalcemiante. Y la pregunta es, ¿regula realmente la homeostasis del calcio? Si ustedes, hoy no les hice notar, pero en este esquema que les mostré del osteoclasto, esto que está por ahí arriba es un receptor de calcitonina. Acá, perdón. Calcitonina, el receptor, que se acopla a la proteína G, se activa PK y... está fallando. Bueno, ¿por qué se duda de la acción? Primero porque no es fácil tener una hipercalcemia. Acuérdense que la calcitonina es hipocalcemiante. ¿Por qué no es fácil tener una hipercalcemia? Bueno, porque evidentemente de alguna manera la entrada de calcio al organismo está regulada a través de la absorción intestinal, que tiene un límite. O sea, ¿por qué podría provocarse una hipercalcemia? Y bueno, por un tumor a nivel de la paratiroides, que secrete mucha cantidad de PTH, aumenta mucho la resorción, o por aumento de las secreciones de vitamina D en exceso, que llevaran a mucha resorción, por la cual podría aparecer mucho calcio en sangre. Bueno, ¿qué sucede? Hoy lo hablamos en el seminario, que cuando hay trastornos a nivel del funcionamiento de la glándula tiroides, podemos extirpar la tiroides y manejar los niveles de hormonas tiroideas desde afuera. En el proceso de la tiroidectomía, nosotros extraemos las células generadoras de calcitonina. Y sin embargo, las personas luego de esta cirugía no aparecen con trastornos en la regulación del calcio. Estaría en contra de un rol importante de la calcitonina en el manejo del calcio. Por otro lado, algunos pacientes con tumores de células C de la tiroides, o sea, hipersecretoras de calcitonina, tampoco han mostrado alteraciones en el metabolismo del calcio y fósforo. Pero bueno, evidentemente, una de las cosas a favor de que realmente debe estar jugando un rol, aunque lo desconozcamos, el osteoclasto tiene un receptor de calcitonina. Y ese receptor de calcitonina, como yo les mostraba allí, acoplado a proteína quinasa, a GS, activación de proteína quinasa A, inhibe la activación del osteoclasto. Ese sería el efecto. Tiene receptores de calcitonina acoplados a GS, tiene una acción transitoria porque downregula, inhibe a los osteoclastos, y en el riñón produce fosfaturia, o sea, hace perder fosfato, perdemos calcio y perdemos sodio de manera moderada. Yo les había mencionado otras hormonas que también estaban involucradas en el remodelamiento óseo, que no eran las clásicas: crecimiento, tiroideas, corticoides, estrógenos y andrógenos. Y como ven en este listado, por lo menos vemos aquí el corticoide, ya habíamos visto la vitamina D, PTH, que tenían un efecto de aumentar el rank ligandos por sobre la osteoprotegerina. Los corticoides hacen lo mismo. ¿Se acuerdan que
hablábamos de los efectos deleterios de mantener los corticoides en el tiempo. Bueno, uno de estos es la osteoporosis, producto de los corticoides de manera sostenida, dado por este aumento de resorción que producen. Pero fíjense lo que hacen los estrógenos. Los estrógenos, a diferencia de estas hormonas que mencionamos acá arriba, sintetizan más, o hacen que se exprese más osteoprotegerina que RANK ligando. Entonces, protegen de la resorción ósea. Cuando faltan, el proceso se invierte, y la resorción gana. Muy bien. Entonces, fíjense que hay muchas corticoides otra vez, vitamina D, PTH, todo esto ya lo hemos visto, prostaglandinas, y la deficiencia de estrógenos, a su vez interleuquinas, fíjense que acá está el paquete proinflamatorio de interleuquinas, la 1, la 6 y el TNF-alfa, estimulan el osteoblasto para la liberación de RANK ligando y activación de la actividad osteoclástica y aumento de resorción. También la testosterona, aunque su efecto no es tan importante, fíjense, esto es cómo distintas hormonas, como mostramos ahí, a través de aumentar o disminuir la OPG o el RANK ligando, logran sus distintos efectos. Acá tenemos el calcitriol o vitamina D, que aumenta más el RANK ligando, también aumenta la expresión de RANK, receptor RANK, y todo esto lleva a mayor resorción. Estrógenos aumenta OPG, y entonces lo que hace este aumento de OPG es disminuir el efecto del RANK ligando y por ende disminuir la resorción. Testosterona, ven, el efecto es más conflictivo, por eso es menos. Los corticoides disminuyen OPG y aumentan RANK ligando, mayor resorción. La PTH disminuye OPG, aumenta RANK ligando, mayor resorción. Y así podemos pasar un montón de sustancias que actuando, regulando el balance entre estas dos, llevan a un aumento de formación o aumento de resorción. Esta es la nueva adquisición en cuanto al metabolismo del calcio y fósforo, que es el factor de crecimiento fibroblástico 23 o FGF23, que, como yo les comentaba hoy, regula el metabolismo del fosfato y también el metabolismo de la vitamina D. El FGF pertenece a una familia que se ha dado en llamar fosfatinas en general, donde hay otros FGF y otras moléculas con otros nombres. Se sintetiza en el hueso y lo sintetiza el osteocito. Esto es bastante, o sea, no teníamos muchas cosas liberadas por el osteocito. Pareciera ser el osteocito el que lo libera, pero también, como en todo, lo vemos en otros tejidos: cerebro, timo, corazón, paratiroides. Va a actuar fundamentalmente sobre el riñón, y lo hace, y también, aunque la literatura es controversial todavía, directamente sobre la glándula paratiroides. Está el receptor de FGFR, pero también necesita de un correceptor que se llama cloto. Así que, ¿qué va a hacer el FGF23 salido del osteocito? Va a encontrar sus receptores y va a encontrar el cloto sobre el riñón y va a disminuir la expresión de los cotransportadores sodio-fosfato que llevaban a la reabsorción de fosfato. Por ende, si disminuyo la expresión, voy a perder más fosfato por vía renal. Aumentará la excreción de fosfato. A nivel también lo que va a provocar a nivel renal es la disminución de la expresión de la 1-alfa hidroxilasa, que era la que hidroxilaba la 25 vitamina D. Si disminuye la expresión, va a disminuir la cantidad de vitamina D o calcitriol, que es el otro nombre, y eso va a llevar a una disminución de la reabsorción, de la absorción intestinal
no solo de calcio, sino también de fosfato. Entonces, como efecto final, tengo una mayor excreción de fosfato, una disminución de absorción, pero no directa, sino a través de la disminución del calcitriol o vitamina D, lo que me va a llevar a una disminución importante de los niveles de fosfato en sangre. Entonces, por eso hablamos de que el FGF regula el metabolismo del fosfato y también el metabolismo de la vitamina D. Estos son otra vez los mismos efectos. FGF disminuyendo la alfa hidroxilasa, y entonces entonces el 25 no pasa a 1,25 y disminuyendo la expresión de los cotransportes. Esto va a causar una hipofosfatemia y fosfaturia. El efecto de disminuir el fosfato es el mismo que tiene la PTH, pero mientras que la PTH actúa inmediatamente, el efecto del FGF es más tardío. Recién va a actuar a las horas. Pero en realidad les traje esto para mostrarles estos otros efectos que se los comenté, del cual se dudan si hay un efecto directo sobre PTH o sobre intestino del FGF, o estos efectos se hacen a través de esta disminución de la 1,25 que el FGF provoca. Por otro lado, por un mecanismo de retroalimentación, la vitamina D aumenta el cloto, que es el cotransporte, el correceptor de la FGF, y aumenta también la síntesis del FGF23. Con otros, bueno, esto es algo más complejo aún, ¿no? Como vitamina D y FGF se vinculan. Bueno, hablamos del rol del RANK ligando en el contexto de la comunicación entre osteoblastos y osteoclastos, ¿no es cierto? Como el osteoblasto le envía el RANK ligando para activar el osteoclasto y para aumentar la resorción. Pero cada vez se habla o se sabe de que hay RANK ligando y receptores RANK en distintos sistemas. Por ejemplo, en el sistema inmune, las células, los linfocitos T liberan RANK ligando, y eso lleva a la diferenciación y maduración de las células dendríticas, y también las células endoteliales tienen un receptor RANK, el cual llevaría a la proliferación y sobrevida de las células endoteliales. Así que posiblemente vayamos a ver el RANK ligando en muchas otras funciones. Y esto brevemente, que es parte de lo que vimos en el video, de cómo cambia el hueso en condiciones en donde el proceso de remodelación ósea regulado por estas hormonas no está bien. Este hueso se vuelve un hueso más frágil, con posibilidad de más de fracturas. Y vamos al video otra vez. Lo que quería mostrarles es cómo prevenir bueno, esto lo hemos visto, ¿no? Ante la bajada de ante la disminución de los estrógenos, disminuye, que lo vimos hoy, la cantidad de osteoprotegerina, aumenta proporcionalmente más RANK ligando, y el proceso de resorción continúa. Esto pasa en la mujer posmenopáusica, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para prevenir esto? ¿Cómo podríamos de alguna manera evitarlo? Y lo que la farmacéutica nos quería vender, hasta acá habíamos visto, ¿no?
Bueno, ahora nos van a contar qué ofrecen. No, esto es todo un resumen de lo que pasa. No, entonces no está acá. Vamos directamente. Bueno, ¿qué es lo que ese video en su segunda parte ofrecía? La posibilidad de este compuesto que en realidad actúa. Ustedes saben que todos los compuestos que terminan en MAP significan que son anticuerpos monoclonales, ¿no? Lo que se pensó como una terapéutica para este caso es la generación de anticuerpos. Acá vemos el denosumab, que son estos amarillitos de aquí, capaces de reconocer el RAC ligando. Entonces, si yo bloqueo la acción del RAC ligando, podría impedir el proceso de resorción exacerbado. Así que eso fue una de las estrategias. Acá tenemos distintas estrategias que se han utilizado para tratar de prevenir el proceso de osteoporosis en la mujer posmenopáusica. Que yo les mostraba ahí, se une al RANK ligando, impide su unión al receptor RANK y así inactiva los osteoclastos. Hay otros que, actuando sobre los reguladores, ¿se acuerdan que yo les dije que hay distintas señalizaciones entre osteoblastos y osteoclastos? También pueden llegar a prevenir o de alguna manera enlentecer el proceso de resorción. Uno de los tratamientos que más había tenido éxito fue la utilización de bifosfonatos. Estos tienen, dicen, gran afinidad por el hueso mineralizado, y lo que se inhibe es parte del accionar del osteoclasto. Vamos a ver una pequeña. Esto es el bifosfonato. Directamente se incorpora y se acumula en el hueso, y esta incorporación en el hueso de estos compuestos inhibe la acción de los osteoclastos. Por el momento acá hay mayor resorción que formación, pero luego la formación y la resorción se compensan y el remodelamiento disminuye. Bueno, pero una de las cosas que es interesante también y que se plantean es que es también a través del RANK ligando o que hay una señalización, o sea, células tumorales y fundamentalmente tumores sólidos como el tumor de mama provocan la liberación o producen factores que estimulan a que los osteoblastos liberen el RANK ligando, y eso aumenta la resorción. Por eso es tan común en este tipo de tumores la metástasis ósea, porque la señalización del tumor activa al osteoblasto para la liberación del RANK ligando, que aumenta la resorción y facilita de esta manera o genera un tejido menos protegido y más potencialmente habitado o por células tumorales. Así que bueno, con eso creo que terminamos.